Padre, te alabamos, Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Rendimos, Señor, nuestras vidas a ti y reconocemos, Padre, que apartados de ti nada somos, que todos lo somos por medio de Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar, reunidos con un solo propósito, Señor, unidos, Dios de los cielos, en un solo espíritu, Padre. Nos reunimos para adorarte a ti, para reconocer, Señor, que te necesitamos. Padre, gracias por las verdades que vamos a conocer hoy. Sabemos que conocer la verdad nos da libertad. Te pedimos, Señor, que estas sean verdades, Señor, que renueven nuestra mente para que nuestra vida sea transformada. Que permee, Señor, con estas verdades nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos ser transformados conforme al carácter de Cristo. Invitamos a tu Santo Espíritu a que se mueva en medio de nosotros. Creemos, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y nos acercamos a ti, Señor, con certidumbre de fe, sabiendo, Dios de los cielos, que tú nos escuchas, que sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, que seas tú enamorándonos ahora, Señor, de tu palabra, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra es espíritu y es vida, porque tu palabra tiene el poder para transformar y cambiar nuestras vidas. Padre, que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, a cada corazón, que sea tu Santo Espíritu trayendo libertad, Señor, cortando ataduras, yugos, mentiras del maligno, Señor. Te alabamos, Dios de los cielos, y en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, ordenamos a toda presencia enemiga del Señor Jesucristo que abandone ahora mismo este lugar en el nombre de Jesús. Declaramos que este lugar le pertenece a Cristo y reconocemos y declaramos que Jesucristo es el Señor nuestro, el Señor de este lugar, el Señor de este discipulado. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Señor, nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque te pertenecemos. Bendito y alabado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias te damos por estar aquí en medio de nosotros, y nuestros corazones, Señor, son tierra fértil para recibir tu palabra, Señor, para que seas tú hablándonos y transformándonos, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Bueno, bienvenidos, que este curso de discipulado sea verdaderamente transformador para sus vidas. Dios les bendiga. Buenas tardes, gracias por estar acá, gracias por venir, gracias por inscribirse en este curso de discipulado, porque quiero comenzar definiendo lo que es la fe. Nosotros normalmente usamos para definir la fe Hebreos 11:1. ¿Y qué es la fe? Eso es la fe. ¿Qué pasa, como decía Juan Carlos ahora, si un vecino que no conoce a Cristo nos pregunta, oiga, a ver si cuénteme una cosa, ¿qué es la fe? Y usted le dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Queda listo? ¿Qué piensan ustedes? Les voy a contar una cosa. Aunque no crean, muchos hijos de Dios quedan igual, sin saber qué es la fe. Y la fe se ha malinterpretado. Alguna vez con mi esposa, Luz Miriam, que se encuentra acá, estuvimos en una sala donde nos estaban enseñando algo acerca de la fe. La persona que nos estaba enseñando sacó una cartulina con varias imágenes, las pegó en un tablero, un carro, un viaje, una foto de un matrimonio, y ella nos decía en esa reunión que eso era la fe, que ella podía visualizar eso y que eso se iba a cumplir, y le podemos poner un moño muy lindo y decimos en el nombre de Jesús. Pero eso realmente no es fe, eso es nueva era, eso es un mapa de sueños. La fe no implica solamente una programación neurolingüística. Yo podría repetir como loro un versículo bíblico. Eso no significa que yo tenga fe. Por el contrario, hay que repetir los versículos bíblicos, pero creerlos en el corazón. Para los que comenzaron con este discipulado, Juan Carlos me contó que comenzaron con el tema de la Biblia. Nosotros tenemos en el curso de discipulado como ministerio el curso de la sesión de la Biblia como optativo.
porque consideramos que si hay cristianos maduros en el Evangelio, no necesitan entender qué es la Biblia, ¿verdad? Pero si hay cristianos que apenas están llegando, es muy importante que sean conscientes de que la Biblia, la palabra de Dios, toda es la verdad. Porque un problema del pueblo cristiano es que cree parcialmente en las verdades de la palabra de Dios. Escogen versículos. No, eso del diluvio yo no lo creo. Y tienen su propia interpretación. Bueno, lo del Apocalipsis lo podemos considerar. La misma Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. La Biblia es la verdad de pe a pa, desde la primera hoja hasta la última. Si nosotros fallamos en creer eso, vamos a comenzar a tener problemas con nuestra fe, porque seguramente va a leer algunos pasajes que usted no va a creer. Bien, entonces definamos ese versículo de la Biblia de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo hice un ejercicio muy práctico. Me fui a un diccionario que tiene las palabras originales y encontré las palabras en griego, ¿sí? De ese versículo. Y entonces ese diccionario dice, por ejemplo, lo siguiente. Dice que la palabra fe viene del griego pistis, que significa fe, fidelidad. ¿Sí? Si usted quiere apuntar esto, está bien. Si no, no hay problema. Porque esto es casi que un tecnicismo que voy a hacer para llegar a una verdad. Es casi que voy a recorrer un camino para enseñarle algo elemental. Entonces, fe también es fidelidad, también es lealtad en el original. Por extensión, esta palabra, fidelidad, lealtad, significa verdad. Y quiero que tengan muy en cuenta eso. Entonces, es pues la fe, y ya usted puede empezar a tener una conciencia de lo que significa en el original la palabra escrita. La siguiente palabra es la certeza. Certeza viene del griego upostasis. ¿Y qué significa? Confianza. Pero aquí hay una palabra que yo quiero hoy que usted guarde en su corazón. Upostasis, que es certeza, también significa garantía, firmeza, pero quiero que guarde esta palabra. Certeza también significa sustancia. Sustancia. Avancemos. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Y aquí hay algo muy lindo que debemos entender todos los hijos de Dios. Esa palabra en el griego es el pisó y significa esperanza. ¿Sí? Espera es esperanza. Bueno, ya vamos a desenredar todo esto. Entonces, vamos a leer conscientemente. Es pues la fe, que significa también verdad. Es la fe, y lo vamos a definir. ¿Qué es la fe? Entonces dice la Biblia, la certeza de lo que se espera. Vamos a ir al original. La fe es la sustancia de la esperanza. Usted no puede separar la palabra fe de la palabra esperanza jamás. No la podemos separar. Ahorita voy a hablar un poquito más de la esperanza. Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora estamos entendiendo. Es la sustancia de la esperanza, la convicción de lo que no se ve.
Y aquí me encontré con una tremendísima sorpresa. No se vaya a engañar, es primera vez que hago este ejercicio buscando las palabras en el original. Yo muchas veces he dado este curso de discipulado, pero tenía como una inquietud hoy al hacer esto. Lo he estado estudiando en la semana que ellos me invitaron. Hoy, en este tiempo, tenía una inquietud de buscar esas palabras en el original. Y me encontré con esto cuando la Biblia dice, la convicción de lo que no se ve. Escucha bien. Convicción también viene del griego electos, como casi como elegidos, electos, que significa redarguir, también significa una prueba, pero aquí viene lo interesante. Esta convicción que está escrita en este versículo no está hablando de cualquier convicción. Está hablando de una persuasión interna. Está hablando de una convicción interna que se centra en Dios. Es decir, que esa palabra convicción, literalmente como está escrita en ese versículo, no viene de nosotros. Esa convicción viene de Dios. Es pues la verdad, la sustancia de la esperanza, que tiene una convicción interna. Eso es la fe. Si esa convicción no viene de parte de Dios, su fe va a ser débil. Porque la convicción es la fuerza. La convicción es la que hace que usted se mueva a hacer algo, ¿no? De hecho, la Biblia dice que lo que no hagamos por convicción, ¿será qué? Pecado. Bien, pero voy a continuar, porque ahora sí vamos a entrar ahí en el curso de discipulado. El curso de discipulado arranca con Hebreos 11:6, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, pero sin fe, ¿es qué? Imposible agradar a Dios. Imposible, escucha bien, imposible. Es decir, no se puede agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador. Esa palabra significa recompensa. Pero si usted va al original, mistapodotes significa, y esto me llamó la atención, quien paga el salario. Tienes fe, ya sabes de dónde vas a recibir. De Dios, Él es el que paga. Esa palabra, galardonador, el que paga el salario, solo se encuentra en ese versículo de Hebreos 11:6 y en ninguna otra parte de la Biblia. Y eso ya debería llamar nuestra atención, porque solamente esa palabra es utilizada cuando se habla de fe y en ningún otro momento. O sea que la fe es un tema importante para el Señor. Sin fe no podemos hacer nada. Sin esperanza no podemos hacer nada. Entonces aquí vamos a hablar de certeza, ¿no? Son tres medios por los cuales tenemos certeza de salvación. Uno, el testimonio de la palabra, de la verdad, de lo que leemos, de lo que aprendemos. El testimonio del Espíritu, esa convicción de la que está hablando Hebreos 11. El testimonio del Espíritu es la convicción que tenemos del Señor. Y el testimonio de que su vida está cambiando. Y ahí usted entenderá que hay certeza. La palabra certeza puede estar muy relacionada con la palabra salvación. Es pues la fe, la certeza de que somos salvos. Es pues la fe, la certeza de que hemos recibido de parte de Dios salvación. Nosotros podemos vivir sin comida 40 días, sin agua 7 días,
Sin aire, 7 minutos. Pero no podemos vivir ni un solo momento sin esperanza. Ni uno solo. No podemos vivir sin esperanza. De hecho, cuando hacen las investigaciones de las personas que a través de la historia fueron tomadas como prisioneros de guerra y que fueron torturados, para mantenerlos con vida, les daban un poco de esperanza. Cuando les quitaban toda la esperanza, podían morir. La palabra esperanza es la madre, o el padre, como usted quiera, de la fe. Esperanza es la madre o el padre de la fe. No hay nada peor que un hijo de Dios desesperanzado. Bien, vamos a leer Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Espero no cansarlos con toda mi disertación, porque quiero llevarlos ahorita a una conclusión muy práctica. Primera de Samuel 17. Si nosotros, cuando enseñamos, no usamos la palabra de Dios, hemos perdido nuestro tiempo. Entonces vamos a leer un poco de David y Goliat, ¿no? Y todos conocen esta historia, ¿cierto? Voy a leer el versículo 4. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 50 kilos. Escuche bien. La coraza que llevaba Goliat pesaba lo que pesa un bulto de cemento. Dice, como lo eran las polainas que le protegían, las piernas y la jabalina que llevaba al hombro, el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Bien, y esta es la definición de quién es Goliat, ¿cierto? Pero si usted sigue leyendo, va a encontrar también a un joven que cuidaba ovejas y que su padre un día le dijo que por favor le llevara algunos alimentos a sus hermanos. Escucha bien, eso fue una sorpresa para David, lo están mandando a hacer algo. Él no tenía en mente nada, ¿no? Bien. ¿Qué hacía Goliat? Goliat salía mañana y tarde y pegaba un grito, y el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Corría. Y entonces David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, bien responsable David, no dejó el rebaño botado, se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. La Biblia NBI, Primera de Samuel 17, 21. ¿Qué versión usan acá, Juanca? Ok. ¿Sí? ¿Qué versión tienes? No, yo tengo Reina Valera. Ah, sí, está bien. Sino que, o sea, habla muy claro todo. Ah, sí, pero no hay problema. El Señor te va a hablar. No importa qué versión usemos. David. Los expertos dicen que tenía entre 15 y 17 años. No tenía más. Los israelitas y los filisteos se alineaban frente a frente y David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo, salió entre las filas para repetir su desafío y David lo escuchó. Amado hijo de Dios, así es la vida. Goliat se puede levantar en cualquier momento para gritar frente a ti. Goliat salía día a día frente al ejército del pueblo de Israel. Es decir, que ellos estaban acostumbrados a escuchar el grito de Goliat, pero David no.
Y de pronto David se fue a hacerle un favor a su padre y se le levantó un gigante. Y esa es la vida. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? ¿Por qué los unos salían corriendo, como dice la palabra de Dios más adelante? ¿Y por qué David se enfureció y dijo, voy a leer versículo 44, bueno, lo voy a leer desde un poco antes para no enredar la historia. Apartándose de su hermano, les preguntó a los otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl, estoy en el versículo 30, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear con él. Oiga, ¿usted sabe lo que es un joven de 17 años diciéndole a un ejército que no se desanime? No tenía armas David. Y le contesta Saúl, el rey, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. ¿Por qué estoy leyendo esta historia? Porque estamos hablando de la fe. El ejército de Israel veía a Goliat con relación a ellos mismos. Y si hablamos de Goliat, que medía 3 metros y su sola coraza pesaba 50 kilos, estamos hablando de una pelea bastante desigual. Yo apenas mido unos 70 y no he sido un guerrero de toda la vida. Ahora imagínese David de 17 años, de una contextura bien delgada, sin mucha experiencia en la guerra, pero sí enfrentando otras batallas. El pueblo de Israel, el ejército de Israel veía a Goliat con relación a ellos. Cuando David sale y se enfrenta a Goliat, les voy a leer versículo 41, 43. David se le enfrenta a Goliat y Goliat le dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David le contestó, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo, ¿quién lo entregará? David tenía la certeza de que Dios iba a entregar a Goliat. ¿Por qué? Porque ya David había escuchado suficientes insultos y amenazas. David sabía quién era. Pero aquí hay una cosa que ustedes deben tener en cuenta. David tenía algo de experiencia enfrentándose a leones y a osos mientras cuidaba los rebaños de su padre. Si esto lo pasamos al campo de la fe, podríamos decir que cuando David llegó a enfrentarse con Goliat, ya tenía fe, porque ya había conocido a Dios defendiéndolo. ¿Cómo vas a crecer tú en la fe? Si no es cuando veas que Dios pelea por ti. ¿Has tenido algunas batallas y el Señor las ha ganado por ti? De esa manera crece la fe. Pero yo no me quiero adelantar. La fe es un asunto crucial. Sin fe es imposible agradar a Dios. Normalmente cuando a uno le va bien en la vida, entonces las personas lo que preguntan es, ¿qué estás haciendo? Y casi que automáticamente comenzamos a imitar. Pero lo que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar de las personas es su fe. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo siempre le digo a las personas que jamás he escuchado a un pastor subirse a un altar a decir esto. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Ustedes saben por qué?
Porque equivocadamente pensamos que Pablo está hablando de comportamiento. Si eso fuera así, significaría que la salvación no es por fe en Jesucristo, sino por lo que yo hago. Pablo no está hablando de tener una conducta parecida a la de Cristo, sino de depender del Padre como Cristo lo hacía. Eso es fe, dependencia. Eso es lo que tenemos que imitar de las personas. La fe de ellos. No como ellos se comportan, porque algún bache va a encontrar usted en la vida de las personas. Si usted se acerca un poquito a mí, me va a comenzar a ver los lunares y las marcas que tengo y mis defectos. Si usted se acerca a su pastor, va a empezar a notar que tiene algunos fallos, algunos de carácter, otros no. No se trata de comportamiento, se trata de fe. Se trata de fe. Entonces, ahora sí vamos a definir lo que es la fe de acuerdo a todo lo que hemos hablado. Esta es la definición de fe, por eso no necesita apuntar el resto. La fe es creer lo que aquí está escrito. Eso es la fe. La fe no es nada más. Pero aquí viene una situación bien interesante. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, profundamente creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿cierto? Que derramó su sangre, que perdonó mis pecados. Yo recuerdo el día que llegué a los pies del Señor. Lloré y lloré y lloré y lloré, al punto que pensé que se me habían dañado los lagrimales. Algo pasó, pero yo nunca había llorado tanto. Yo no podía creer que Dios me hubiese perdonado todo lo que yo había hecho en el mundo. Y nosotros somos muy buenos para tener ese tipo de fe, la fe que salva. Pero nosotros no tenemos fe para vivir. Creemos los versículos que dicen que el Señor entregó su vida, que derramó su sangre, que perdonó mi pecado, que murió por mí. Pero no creemos el resto de la palabra de Dios para vivir por fe. ¿Quieres vivir por fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quieres un matrimonio en Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tu matrimonio? ¿Quieres criar bien a tus hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tus hijos? Vivir por fe es tan fácil como ser salvo por fe. Tiene que ver con creer lo que aquí está escrito. Es como si las personas solo se conformaran con haber sido salvos, pero realmente sus vidas siguen siendo la misma esclavitud de antes de Cristo. Y aquí es donde entramos como ministerio. Dar libertad a los cautivos. Lo que nosotros enseñamos realmente es a que usted viva la libertad que Cristo ganó para usted en la cruz del Calvario. No es nada especial, si lo vemos desde ese punto de vista. Es la obra de Él, no nuestra ni de la iglesia, es la obra de Él, Señor, y usted debe creerla. Entonces, es muy fácil entender que somos salvos por la fe, pero no es fácil vivir por fe. Parece que ahí nos enredamos un poco. Parece que ahí ya comenzamos como a tener algún conflicto. ¿Saben por qué? Porque seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Y eso no es ser hijo de Dios. Tienes que ser reprogramado en tu mente. No sé si ha oído alguna vez, a usted le lavaron el cerebro allá. Sí, y lo que me falta. Porque había aprendido mal. Aprendí de tradiciones humanas. Aprendí del mundo, de la carne y de Satanás. Que lo único que hacen es ponerme en enemistad con Dios.
Y pensamos que nos va a servir en el cristianismo, o una vez somos hijos de Dios, pensamos que los mismos métodos que utiliza el mundo nos van a servir a nosotros. No, no nos van a servir. Lo único que va a servir para que tu vida cambie es lo que dice la palabra de Dios. No hay otra cosa que te pueda servir. Lamentablemente, debo decirte eso si es que estabas considerando alguna otra cosa. Voy a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:7. Dice la palabra de Dios, voy a leerlo desde el 6. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Por eso nos empeñamos ¿en qué? En agradarle. Pero sin fe. ¿Cómo es el empeño para agradar a Dios? Viviendo por fe. Viviendo por lo que dice la palabra de Dios. Espero que hasta ahí me hayas entendido. Bien. Vamos a hablar de 3 principios. 3 principios de operación de la fe. Vamos a hablar de 3 principios de operación de la fe. Primer principio, el objeto de nuestra fe. Es el primer principio, el objeto de nuestra fe. Yo no sé si sabías que todas las personas que hay sobre la tierra tienen fe. ¿Sabías eso? Sí, todos creen en algo. La gran diferencia es nuestro objeto de fe. Nosotros tenemos a Dios como objeto de fe. Una persona que cree en la reencarnación, yo incluso diría que tiene más fe que yo, porque se necesita mucha fe para creer en eso. Una persona que cree en el Big Bang necesita creer en eso, necesita fe para creer en eso. Total, que nuestro objeto de fe es la gran diferencia con la fe de todas las demás personas. Cuando usted se sube a un transporte público, si quiere ir a Jamundí, sale a la autopista, coge un transporte público y se va a Jamundí, usted lo que está diciendo es: mira, yo te confío mi vida. Yo voy a confiar que me vas a llevar al lugar donde yo voy. De alguna manera hay una fe natural que usted está aplicando. Todos hacemos planes para mañana. ¿Qué hora es el culto mañana acá, Juanca? 8:30. Usted puede estar pensando: mañana tengo que levantarme a las 6, ¿no? Y tengo que bañarme, y tengo que desayunar, y tengo que llegar a la iglesia a tal hora. Es decir, que usted tiene fe de que nada en el universo se va a mover. Que la luna, que la tierra, que el sol seguirán sus movimientos naturales. Usted está creyendo eso de manera implícita. Entonces, lo que determina que nuestra fe sea eficaz es en quién creemos. Es el objeto de nuestra fe. Y es más importante, escucha bien, es más importante saber en quién creemos que tener mucha fe o poca fe. Si tú sabes en quién crees, entonces no importa si tu fe es del tamaño de un grano de mostaza. Porque no es tu fe lo que va a mover el milagro, es en quién crees. Y quién crees sí es grande y poderoso. Tu fe puede ser chica. ¿Cuánto mide un grano de mostaza? 1 milímetro. El diámetro tal vez 1 milímetro. Yo no sé si sabes que un árbol de mostaza puede crecer hasta 4 metros.
Tienes una fe de 1 milímetro. Es un buen inicio. Lo importante es que entiendas en quién has creído. Eso es más importante que cualquier cosa. Eso lo encuentras en Mateo 17:20. Hebreos 13:8. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8? Ya con esto termino, Juanca, para que vayas a la primera pausa. Y perdóname si me demoré más de la cuenta. Hebreos 13, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Bueno, lo voy a leer desde el 7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. E imiten ¿qué? Su fe. ¿No lo están leyendo? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y sigue lo siguiente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es un buen objeto de fe. Ese es un buen objeto de fe. No hay nadie más digno de fe que Jesucristo. Él nunca cambia. Él no puede cambiar. Él es la verdad. Él es la vida. Él nunca ha fallado en ser y hacer todo lo que dijo que haría. Él es eternamente fiel. Él es el máximo objeto de fe. Bien, vamos a ir al segundo principio operativo que está relacionado con esto que estoy diciendo. ¿Cómo crecer en la fe? ¿Le gustaría tener más fe? Venga, que el pastor le impone manos si usted tiene más fe. ¿Cree que funciona? ¿Sabes cómo podemos tener más fe? Más conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas promesas de la Biblia conoces? 5. Tienes una fe de 5 promesas. ¿Conoces 100? Tienes una fe de 100 promesas. ¿Conoces 1000? Tienes una fe de 1000 promesas. ¿Qué tanto conoces el objeto de tu fe? ¿En quién has creído? Si nosotros decimos que creemos en Dios, entonces eso nos llevará a una siguiente pregunta. ¿Conoces a Dios? ¿Me contestas que sí? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tanto conoces a Dios? Y ese conocimiento solamente va a ser completado, y creo que más allá, cuando estemos cara a cara con Él. Ha comenzado acá, porque realmente el proceso de madurez no se termina cuando nosotros morimos. Morimos físicamente, porque espiritualmente seguimos vivos. Los procesos de madurez comienzan acá y se terminan cuando nos encontremos con el Señor y quizá más allá. Entonces, hay preguntas que uno hace, ¿no? Yo siento que no crezco más, yo tengo como un techo, no sé qué pasa. Empieza a echarle la culpa al pastor, a la iglesia, a Juan Carlos, al curso de discipulado, y no entiendo más y no sé qué pasa, pero ya me aburrí, ya me cansé. Bueno, ¿qué tanto conoces a Dios? Es que Dios es insondable. No me vas a decir que ya. Un pastor alguna vez dijo que se retiraba porque había predicado toda la Biblia. No, eso no se trata. Se trata de conocer a Dios. Entonces los dejo con esa inquietud. ¿Verdaderamente conoces a Dios? ¿Confías en Dios? ¿Qué tanto conoces a aquel en quien confías? Bien. Hay un límite entonces para la fe. ¿Quién pone el límite? ¿Quién está poniendo el límite para tu fe? Tú mismo.
¿Quieres tener más fe? ¿Por qué no vienes más a los estudios, a las diferentes reuniones, a las diferentes conversaciones que hay en la iglesia, más a los sermones? ¿Por qué no te desconectas del celular en las enseñanzas? ¿Por qué no te desconectas del mundo en el devocional? ¿Por qué no te metes con el Señor verdaderamente para que le conozcas? ¿Por qué no tomas tiempos a conciencia con el Señor para conocerle? Leyendo con tranquilidad. Una de las cosas en las que más trabajamos nosotros en nuestros cursos de discipulado es en que las personas logren conectar con Dios. No conmigo, no con Juanca, no con la iglesia. Que ustedes logren conectar con Dios. Que ustedes verdaderamente sepan desconectar de todo lo que los rodea, de las preocupaciones, y conecten con Dios, para que estos discipulados tengan algún sentido. Hoy en día tenemos cristianos llenos de conocimiento. Salen de la iglesia y se oyen otro sermón en las redes, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y leen un libro y cogen de aquí y cogen de allá. ¿Pero realmente conocen a Dios? ¿Realmente conoces el objeto de tu fe? ¿Realmente conoces al Señor Jesús? ¿O solamente has oído hablar de Él? De oídas te oí. Vamos a leer Primera de Reyes 18:21. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Esa es una tremenda pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a estar indeciso? Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Esa palabra, indeciso, es dudar. ¿Hasta cuándo van a dudar? ¿Es pecado dudar? No. Es un peligro si la duda te lleva a la incredulidad. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es la duda? Falta de decisión. ¿Qué es la incredulidad? Que realmente no crees. Y hay que tener cuidado, porque si realmente no crees, la palabra de Dios dice que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos. Y ese versículo podríamos pensar que aplica para los que no conocen a Dios. Pero si tú tienes algún párrafo de la Biblia en el que no crees, le estás dando una oportunidad a Satanás de que traiga ceguera sobre tu vida, ceguera espiritual. Una cosa es la incredulidad y otra cosa es la duda. Y aquí Elías hace la pregunta del $1.000.000. ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo: vendrá uno detrás de mí, del cual no soy digno ni de atarle las sandalias, ¿cierto? Más o menos así va el versículo. Si me equivoco, me perdona. Después Juan el Bautista tiene la oportunidad maravillosa de bautizar al Señor Jesús. Y escuchó una voz del cielo que dijo: en quien tengo complacencia. Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que no habrá uno como él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso dice la Biblia. ¿Sabes qué le pasó a Juan cuando estaba en la cárcel? Mandó a preguntar con sus discípulos si es él. Entró en duda. Y ni hablar de los discípulos que caminaban con el Señor. El Señor acaba de hacer un milagro dándole comida a 15,000 personas. Luego los manda a que atraviesen el mar de Galilea. Se van en una barca, comienza una tormenta y se agarraron a gritar. Y acababan de ver un milagro. El Señor Jesús se les adelantó. Y cuando lo vieron, creyeron que era un fantasma. Y el Señor Jesús se cogía la cabeza y dice: ¿hasta cuándo? Ya me han visto hacer milagros. 3 años llevaban los discípulos con el Señor.
Y un día está conversando con los fariseos. Les está explicando un tema importante. Y Pedro hace una pregunta y dice: ¿por qué no nos explicas esa parábola? Y el Señor le contesta: ustedes también actúan como los incrédulos. Ustedes también actúan como ellos. El Señor le estaba explicando algo a los fariseos que creía que sus discípulos ya sabían. ¿Nosotros somos de qué tipo? ¿De los que dudamos? Si es una duda para aprender y para mejorar, está bien. Si tienes dudas y le preguntas a un líder, al pastor para mejorar, está bien. Pero cuidado, porque la duda te puede llevar a la incredulidad. La duda es como el centro y te puede llevar a la incredulidad o te puede llevar a tener más fe. Entonces la fe consiste en tomar la decisión de que lo que Dios dice es la verdad y aplicarlo a nuestras vidas. Cuanto más vives por fe con lo que Dios dice que es la verdad y descubres que funciona, más conocerás a Dios. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de David? Cuando David llega frente a Goliat, dice David: ya el Señor me ha librado de las garras del oso y del león. Yo ya tengo la experiencia, yo ya pasé por ahí. Y si el Señor me ha librado de las garras del oso y del león, me va a librar de este incircunciso. Ha tenido la experiencia, ha pasado por algunas situaciones y ha confiado en el que es el objeto de fe. Aquí hay un tema bien importante de entender. Hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles, muy complicadas, diagnósticos, situaciones familiares, divorcios, y a veces parece que esas situaciones son más verdad que lo que dice acá. De manera que no es como tú sientas. La enfermedad puede parecer más real que lo que dice la palabra de Dios. Pero si decides creer en la palabra de Dios, comprobarás que Dios es un Dios sanador. Las situaciones, las circunstancias de la vida parecen más reales que lo que está escrito acá. No importa lo que sientas, tienes que tomar una decisión de creer lo que dice la palabra de Dios, por encima de lo que estás viviendo. Bien, estábamos hablando de que lo que se siente puede ser mucho más fuerte que lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros no nos podemos dejar llevar por los sentimientos. No nos podemos dejar llevar por los sentimientos, porque terminaremos actuando mal. Hoy debemos comenzar respondiéndole esta pregunta a Elías. Yo no quiero ser más indeciso. Yo quiero hoy tomar la decisión de creer profundamente en lo que dice la palabra de Dios. Ya no quiero dudar más de los versículos. Hay personas que apenas lo ven a uno, comienzan a debatir versículos y comienzan a hacer preguntas raras. ¿Adán tenía ombligo? ¿Y cómo se llamaba la mujer de Caín? Y cosas como esas. Hoy debemos empezar a creer. Y tus sentimientos, que parecen hoy más fuertes, van a empezar a cambiar. Eso es lo que va a suceder. Yo tengo el pleno convencimiento. Tu fe no puede ir más allá de lo que conoces de Dios. No puede sobrepasar tu fe el conocimiento que tienes de Dios y su palabra. Comienza reconociendo que el Señor es la verdad, que el Señor es la vida. Se trata de descubrir qué es la verdad y tomar decisiones reales basados en ese conocimiento. De eso se trata este curso de discipulado, que lo entiendas.
Y esta clase, esta sesión es muy importante porque es un fundamento, es una de las bases. De aquí van a pasar muchas cosas en adelante, porque si tomas la decisión de creer, entonces el discipulado va a tener un efecto mayor en ti y los niveles de libertad que vas a experimentar van a ser muy buenos. Vas a empezar a disfrutar de la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. Entonces dijimos que tenemos el primer principio operativo, que es de la fe, el objeto de nuestra fe, ¿no? Ese es el primer principio operativo. Y el segundo es cómo crecer en la fe. Entonces vamos a ver cuál es el tercer principio operativo, y con esto ya estamos terminando nuestra sesión del día de hoy, que es abrazar la verdad. El tercer principio operativo es la fe conduce a la acción. Ese es el tercer principio operativo. La fe conduce a la acción. Y vamos a leer dos versículos. Voy a leer Santiago capítulo 2 versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Y el otro versículo que vamos a leer es Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Efesios 2, 8, 9 dice la palabra de Dios: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Parece que estos dos versículos se contradicen, pero yo pensaría que se complementan. Pablo dice que la salvación es por fe, no por obras. Y Santiago luego dice que no puede haber fe si no hay obras. La duda tiene una característica, y es que paraliza. La fe debe estar en movimiento. Cuando usted tiene dudas, entonces no actúa en fe. Estábamos hablando ahora de salir y coger una buseta, ¿no? Y si yo me subo a una buseta, yo le estoy diciendo al motorista que confío en él, ¿verdad? Que tengo fe en él, que él me va a llevar al lugar del destino. Pero ¿qué pasaría si yo digo que tengo fe, salgo a la autopista, pasa la buseta y nunca me subo en ella? ¿Voy a llegar? Jamás voy a llegar. Mientras usted no compruebe lo que Dios puede hacer por usted verdaderamente, su fe no estará en acción. Yo puedo decir que Dios es mi proveedor, pero es muy fácil decirlo desde un trabajo y un salario. No le estoy retando a que se salga de trabajar y que le diga a Dios. Le estoy diciendo, es hora de sacar lo que tiene incrustado en el corazón para que verdaderamente puedas vivir por fe. Es a través de ese tipo de situaciones que nosotros crecemos. Esa es otra forma de conocimiento. No leí un libro, no leí más material, simplemente estaba siendo puesto a prueba. Quizá el Señor quería saber si era verdad que yo lo consideraba mi proveedor. Y nos pasó algo realmente increíble. Ya habíamos entrado al ministerio en noviembre del 2019, ¿sí? Y llegó marzo de 2020 y nos quedamos encerrados en la casa. Entonces comenzamos con todo este proceso.
a ser discipulados, a enseñar, a ayudar, y cada vez más metidos, y este era nuestro trabajo. Nos levantábamos solamente a servir al Señor. El ministerio dio los materiales gratis, podían entrar a la página, todo el mundo se inscribía en discipulados. 1 año y medio estuvimos en casa, y podemos decir que nos llegó dinero de todos los lugares que conocíamos. Pastores de México, pastores en Suiza, pastores de Estados Unidos, gente de todo lugar de Colombia, que enviaron el dinero que necesitábamos. Y la verdad, nunca me sobró nada. Llegaba justo lo que necesitábamos para vivir. Y pude comprobar la mano de Dios y la bondad de Dios. Eso no significa que usted tenga que entregar lo que tiene en las manos. Yo tomé una decisión como a los 6 meses y le dije, bueno, Señor, ya no pataleo más. Voy a tomar una decisión. Te entrego la cafetería. Ya no quiero más. Es tu voluntad. Si nos llaman, bien. Si no nos llaman, está bien. Y al mes nos llamaron y nos dijeron que volviéramos a poner todo adentro. Y nos enviaron al mismo personal y volvimos a dejar todo en su lugar. Y comenzaron a hablar de unas clases, ¿cómo llamaban? Sí, empezaron a ir un plan piloto presencial, a ir algunos estudiantes, ¿no? Y entonces nos comenzamos a animar y comenzamos a meterle mercancía a la cafetería. Cuando llegó la pandemia, tenía mercancía 11 millones de pesos. Y todo eso me tocó llevármelo para mi casa y regalarlo y repartirlo. Y uno quedó muy temeroso. Entonces cuando el Señor nos devolvió la cafetería y comenzaron con el piloto, comenzamos otra vez a llenar, a animarnos, a meterle mercancía otra vez al negocio, a volver a tomar fuerza. Y vinieron las marchas. Y tal vez el Señor estaba preguntando, vamos a ver si es verdad que lo entregó. Y ya pudimos estar muy tranquilos. Y en ese momento llegó la muerte de mi papá. Es solo en esos momentos donde la fe de uno puede crecer. En los momentos difíciles. No todo debe ser color de rosa. Yo hoy doy gracias a Dios. Y el Señor dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Lo que pasa es que cuando uno está en la situación dice, gracias, pero si se acaba de morir. Gracias, pero si me acabo de quebrar. Anticípese, dé gracias, porque los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué es la fe para ustedes? Crean lo que diga la palabra de Dios, por encima de lo que estén viviendo. No importa lo que estén viviendo. No importa lo que estén viviendo. Nada está por encima de Dios. Ninguna situación, ninguna tragedia. Pero lo que nosotros es una tragedia, es que yo no sé ni siquiera eso a los ojos de Dios qué es. Con cuerdas de amor los atraje, dice la Biblia, ¿no? Tal vez sean sus cuerdas de amor las que nos llevan allá frente a Él, y nosotros acá lo vemos como una tragedia. Dígame si no hay más dicha en que mi papá esté con el Señor hoy que esté aquí. No lloren por los que se van. Lloren por los que se quedan, dice la Biblia. Tenemos una esperanza de gloria. Recuerde que no podemos vivir sin esperanza. Ni un solo instante no podemos vivir sin esperanza. No podemos vivir sin esperanza. Lo que parecen versículos que se contradicen de Santiago y de Efesios son versículos complementarios. La fe nos tiene que llevar a la acción. Si tú realmente crees, entonces tienes que moverte de acuerdo a eso que estás creyendo. No puede ser que tú creas, pero no hagas nada. ¿Qué crees tú? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Incluye a Dios. Dios está metido en tu proyecto de vida. Porque podemos hacer planes y dejar al Señor por fuera. Debemos tener en cuenta al Señor en todos nuestros caminos. Eso dice la palabra de Dios. La gente
no siempre vive de acuerdo con lo que habla, pero siempre vive de acuerdo con lo que cree. Revisa tu sistema de creencias y haz los ajustes necesarios. Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, podemos llegar a ser cristianos maduros que dan mucho fruto. Cualquiera. Todos podemos resistir la tentación. La palabra de Dios dice que la tentación tiene su salida. La tentación es una invitación a vivir independientemente de Dios. El pecado está en aceptar esa invitación. Entonces todos podemos superar la tentación, salir de la desesperanza, dejar atrás comportamientos negativos, dejar atrás cosas del pasado. Si fuiste abusado, si jugaron contigo. Hoy lo que necesitamos es decidir creer en la palabra de Dios y vivir conforme lo que está escrito. Hay un tema muy importante que quiero tocar acá, y es el del pesimismo. Yo no sé si ustedes saben, pero se los voy a comentar, que el 95% de las personas son pesimistas. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué tal esa estadística? Desalentadora, ¿no? ¿Cierto? Hay un problema con los hijos de Dios, y es que nosotros le cogimos mucho miedo al tema, y con razón, de la actitud mental positiva. Le cogimos mucho miedo porque esa actitud mental positiva no incluye a Dios. Entonces casi que podríamos decir que los cristianos no somos positivos. Podríamos decir que los cristianos hacemos parte de ese 95% de pesimistas. Eso tiene que cambiar, porque eso va a ayudar a disipar tus dudas. La duda se puede vencer de cierto modo por el poder del pensamiento positivo. Los cristianos tenemos algo más grandioso. Los que practican el pensamiento positivo tienen fe en ellos mismos y logran cosas. La Biblia dice que todo lo que el hombre se proponga lo consigue. ¿Qué más podríamos conseguir nosotros teniendo fe en Dios? La gente del mundo puede. ¿Y por qué nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, al mismo que levantó a Jesús de entre los muertos? La Biblia dice que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que no es un espíritu ni de timidez ni de miedo. ¿Por qué nosotros no logramos salir adelante? Según el Señor Jesucristo, el poder de creer la verdad nos hará libres. Saber la verdad y vivir en conformidad con la fe también vencerá nuestras dudas. Alguien dijo alguna vez que el éxito viene en afirmaciones de puedo y los fracasos en afirmaciones de no puedo. Vamos a leer ahora 20 afirmaciones de sí puedo. Esto es muy conocido en el mundo cristiano, ¿no? O en el pueblo cristiano. Los 20 sí puedo. No sé si usted alguna vez los ha leído. Aquí se conocen como afirmaciones de verdad. Entonces, Juanca nos está compartiendo ya la pantalla para que hagamos estas afirmaciones de verdad. Vamos a leer todos juntos. Quiero que se pongan de pie y que leamos en voz alta, en voz audible. Es necesario hacer declaraciones
en voz alta. ¿Ustedes sabían eso? Hay momentos donde nosotros necesitamos orar sin que nos escuchen, y seguramente Dios nos está escuchando. Pero escúchame bien, cuando se trata de hablarle directamente a Satanás, tenemos que hacerlo en forma audible, porque Satanás no puede leer tu mente. A Satanás hay que hablarle fuerte y claro. Antiguamente, en la iglesia primitiva, ellos hacían renuncias a Satanás. Yo no sé si usted ha visto en algunos lugares de la ciudad esa afirmación: renuncio a Satanás. Hubo un tiempo que llenaron los puentes. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Y eso es lo que realmente nosotros hacemos en los pasos hacia la libertad en Cristo. Declaraciones de verdad, renuncias en voz alta. Aquí lo que vamos a hacer es unas declaraciones de verdad. Si usted se identifica con alguna de estas declaraciones, le voy a pedir que la marque. Usted la debe tener en su cartilla. Márquela y comience a trabajarla día a día, en su casa, en la mañana, en la tarde, en la noche. Use las declaraciones de verdad si hay algo que le llama la atención. Leamos juntos en voz alta, que nos oigan en el reino de los cielos y que nos oigan las tinieblas, que estamos haciendo una declaración de verdad. ¿Cómo voy a decir que no puedo si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué puede faltarme si sé que Dios me proveerá de todo lo que necesito conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Por qué temer si la Biblia afirma que Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio? ¿Por qué estar falto de fe para cumplir mi llamado, si Dios me ha dado ya mi medida de fe? ¿Por qué sentirme débil si la Biblia dice que el Señor es el baluarte de mi vida y que tendré fuerzas porque conozco a Dios? ¿Por qué dejar que Satanás domine mi vida si el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo? ¿Por qué aceptar la derrota si la Biblia declara que Dios siempre me lleva triunfante en Cristo? ¿Cómo puede faltarme la sabiduría si Dios ha hecho que Jesucristo sea mi sabiduría y si me la da generosamente cuando se la pido? ¿Por qué sentirme deprimido si puedo recordar que me alcanzan el amor, la compasión, la fidelidad y la esperanza de Dios? ¿Por qué estar preocupado y nervioso si puedo depositar en Cristo toda mi ansiedad porque Él cuida de mí? ¿Por qué estar esclavizado si sé que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? ¿Por qué sentirme condenado si la Biblia dice que no hay ninguna condenación porque estoy unido a Cristo Jesús? ¿Por qué sentirme solo si Jesús ha dicho que estará conmigo siempre y que nunca me dejará o me abandonará? ¿Por qué sentirme víctima de la mala suerte si la Biblia afirma que Cristo me rescató de la maldición de la ley para recibir su Espíritu? ¿Por qué estar insatisfecho si, igual que el apóstol Pablo, puedo aprender a estar satisfecho en cualquier situación? ¿Por qué sentirme indigno si Cristo se hizo pecado para que en Él yo recibiera la justicia de Dios? ¿Por qué sentir paranoia si sé que nadie puede estar en mi contra porque Dios está de mi parte? ¿Por qué estar confundido si Dios es el autor de la paz y Él me da entendimiento por su Espíritu? ¿Por qué sentirme fracasado si soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó? ¿Por qué dejar que me agobien las presiones de la vida si sé que Jesús ha vencido al mundo con sus aflicciones? Amado Señor, te damos gracias, Señor. Quédese de pie, tranquilo. Ya estamos terminando, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Padre, que seas tú, Señor, en nosotros ahora, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, ahora en cada vida, Señor. Bendice este lugar, Señor. Bendice cada corazón, cada persona. Tú conoces las luchas, Señor, de cada uno, cada situación, cada necesidad, Señor. Tú la conoces, Padre, la presentamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, de manera sobrenatural. Yo hoy decido creer en ti y en tu palabra.
Decido confiar en lo que tú dices, Señor. Padre, gracias, Señor. Te alabamos en esta hora. Te bendecimos, Señor. Nos sometemos a ti. Declaramos que tú eres Dios, el Dios verdadero, Señor. Que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros. Te declaramos como Señor de nuestras vidas, como Rey de Reyes. Nos sometemos a ti, resistimos al enemigo, y él tiene que huir de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tantas demostraciones de amor y de bondad. Gracias por estas personas preciosas, Señor. Las bendigo en el nombre de Jesús, y bendigo a la iglesia Tierra Nueva, a su pastor titular, Señor, a sus líderes, a Juan Carlos, al joven que nos está ayudando con la grabación, con los medios, todas las personas que aquí, Señor, sirven. Bendícelas en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, tan especial que nos has regalado, Señor. Te alabamos en esta hora y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.